Buenas noches. Damos la bienvenida a todos aquellos que están por primera vez con nosotros, aquellos que nos visitan. Vamos a abrir las Biblias en Lucas, capítulo 14. Te voy a pedir, Renzo, que pongas Lucas 14. Vamos a focalizar, en vez de Power, vamos a ver la palabra de Dios proyectada en el cañón. Y vamos a hacernos una pregunta en esta noche. La pregunta, que es el título de este mensaje, es ¿multitud o discípulo? Y vamos a leer este relato que el Señor Jesús nos enseñó y nos vamos a contestar esta pregunta: si somos multitud o somos discípulos. Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, verso 25. Yo voy a leer, si quieren seguir con el relato en la pantalla lo pueden hacer, si no en sus Biblias. Dice: grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comienzan a hacerle burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al que marcha a la guerra con otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro rey está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. Dice la Escritura que grandes multitudes iban detrás del Señor Jesucristo. Claro, el Señor Jesucristo había sanado a muchos. El Señor Jesucristo les había alimentado. Muchos podían ver los poderes que el Señor tenía, las señales que Jesucristo hacía. Y la consecuencia era que grandes multitudes iban con Él. Ahora el Señor Jesús nos enseña en este pasaje que Él no iba detrás de la multitud, porque al Señor no le interesaban las multitudes. Al Señor le interesaban formar discípulos. El Señor, si hubiera querido multitudes, hubiese dicho otro mensaje. Hubiera hablado de prosperidad, de bienestar y de comodidad. Que seamos muchos no siempre significa que es un éxito espiritual. Ser muchos es un buen síntoma. ¿Por qué estaban todos ahí? ¿Por qué les seguían grandes multitudes? Porque algunos habían sido transformados y otros pudieron ver y otros seguían. Sin embargo, entre todas las multitudes había muchos que eran curiosos y estaban ahí queriendo ver algo nuevo de parte del Señor. Entre la multitud estaban algunos que eran interesados porque habían comido y se habían saciado. Entre la multitud estaban todos los que seguían a los curiosos y a los interesados. Y el Señor Jesús en un momento se paró y se volvió, y Él va a dar un discurso que hizo que de una gran multitud quedara un grupo de pocos, solamente sus discípulos. Y ese es el mensaje que el Señor nos dio. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué somos? Claro, el Señor los confrontó y no quisieron dejar sus comodidades, no quisieron dejar su bienestar, y cuando el Señor empezó a pedir requisitos mayores, las filas fueron flaqueando hasta que quedaron unos pocos. Y hoy estamos nosotros acá, una gran multitud podríamos decir, y nos preguntamos ¿en qué grupo estamos? Miren, quizás hay alguno que está acá que no forma parte de ningún grupo, porque este grupo, la gran multitud que conocía al Señor, estaba compuesto por los que conocieron a Jesucristo e iban tras Él. Ese es el grupo mayoritario que quedó después de este sermón. Y otro grupo más pequeño, un grupo de pocos, que luego fueron los discípulos. Pero quizás hay alguien acá
que vino por primera vez y nunca escuchó hablar del Señor Jesucristo. Y vio el video que pasó Hernán y escuchó las canciones que hemos cantado y ve que Cristo murió en la cruz. Es una historia que quizás escuchó de la niñez, pero nunca tuvo un encuentro sincero y personal con ese Jesús. Pero a los que somos del Señor Jesús, los que un día nos pudimos encontrar por la fe con Él, para todos los que un día le recibimos en nuestro corazón el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna, llega un momento en la vida que nos tenemos que preguntar y hacer un planteo: ¿soy multitud o soy discípulo? Vamos a ver en esta noche 3 características que tiene un discípulo del Señor Jesucristo. Miren, la primera de ellas, un discípulo del Señor Jesús calcula el costo. Segunda característica de un discípulo del Señor Jesús: los discípulos del Señor Jesús luchan como un rey que va a la guerra. Tercer característica que tienen los discípulos del Señor Jesús: renuncian. Y vamos a ver la primera de ellas. Dicen, verso 28, dice: porque ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Y yo quiero en esta noche que juntos calculemos el costo. Que pongamos el lápiz y el papel y nos pongamos a hacer cuentas. A ver cuál es el costo que el Señor me pide. ¿Sabes cuál es el costo del discipulado? Si querés formar parte de ese grupo de los pocos del Señor, tenés que entender que tenés que calcular el precio y el costo. Ponemos ahí, Dios en primer lugar. Eso es el primer cálculo que tenemos que hacer. Porque los discípulos del Señor Jesús ponen a Dios en primer lugar. Y ahí hay una frase que fue muy controversial. El Señor Jesucristo se vuelve como queriendo separar a ese grupo en dos. Con un grupo me voy a quedar y con ellos voy a seguir trabajando. Y no fue muy agradable. Dijo: el que por seguirme a mí no deja de lado, ¿no? ¿Se acuerdan que el profesor Daniel Oubel nos enseñó que aborrecer significaba dejar de lado? El que no deja de lado padre, madres, hijos por causa de mí, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Y hay mucha tela para cortar acerca de ese mensaje. El Señor Jesús no nos está pidiendo que odiemos a la familia, no nos está pidiendo ni siquiera que dejemos de cumplir el rol que tenemos en la familia. Lo que nos está queriendo decir que ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis hermanos son un motivo para postergar la obra de Dios. Yo quiero contarles que desde la adolescencia, de la niñez, he sido impactado por ver hombres de Dios de esta iglesia que me marcaron el ejemplo. Sergio y Alejandra, me acuerdo, cuando atravesaba los primeros campamentos adolescentes, iba con Gonzalito recién nacido ahí, y ellos estaban mostrando que tener un bebé no era un impedimento para hacer la obra del Señor. Ahí estaban en el campamento, no teníamos las mejores comodidades para dormir, hacía calor, había mosquitos, pero allí estaban sirviendo al Señor. Yo fui también impactado por una compañera de ministerio cuando iba a una iglesia en Buenos Aires. Eran estudiantes de abogacía que se recibió en tiempo y forma. En los años que le llevaba a hacer la carrera, no perdí un día más. Y si hay algo que a mí me quedó grabado de esta compañera, es que ella jamás faltó un día al ministerio porque tenía que estudiar para rendir. Y me marcó, y más adelante volví a Santa Fe y me puse a estudiar yo la carrera y nunca me olvidé de su ejemplo, intenté seguirlo. Porque nunca nuestros hijos ni nuestros familiares son un impedimento. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo: no tenés excusa. Porque el que comienza postergando la obra del Señor y el discipulado cuando apenas es un joven que está estudiando una carrera, ese es el mismo que más adelante no va a querer servir porque va a decir que tiene chicos y después porque trabaja, y se nos pasa la vida y postergamos esa posibilidad y estamos de este lado de la lista. Somos multitud y nunca discípulos. Pero seguimos con el lápiz y el papel. En primer lugar, calculamos el costo. Dios en primer lugar. Segundo lugar, ¿querés ser discípulo del Señor Jesús? Tenés que tomar la cruz. Cantábamos una hermosa canción. Algún día, en el día de eterna salud, el Señor Jesús, en vez de una corona, en vez de una cruz, me dará una corona, ¿no? Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Un día estaremos allá en el cielo. Y ese es el gran día. Que el Señor me va a cambiar la cruz
por la corona. Pero mientras tanto acá, el Señor nos repartió cruces a cada uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para crucificar ahí todo lo que ocupe el lugar de Dios, ahí va crucificado. Me refiero a cosas de segundo, de tercer orden en la vida, que lo ponemos en primer lugar y son un impedimento para hacer la obra de Dios. Quizás tiene que ver con el dinero, quizás tiene que ver con cuestiones muy triviales, y por eso hay alguno que hoy no está acá en la iglesia. Quizás se quedó a mirar un partido de fútbol y el Señor le está pidiendo, mira, tomá la cruz, clavá ahí eso que te impide ponerme a mí en primer lugar y vení al culto. Quizás eso lo que nos impide servir al Señor es algo que tenemos guardado en el corazón, que no le queremos entregar. Primero, ponemos a Dios en primer lugar. Segundo, tomamos una cruz para crucificar ahí lo que nos cuesta. Y un día Dios, en vez de darme una cruz, me va a compartir de su gloria. Pero en tercer lugar, tenemos que entender cuando calculamos, si queremos ser discípulos del Señor, no solo que Dios está en primer lugar y que nos da una cruz, sino que tengo que conseguir lo que necesito. Si leíste conmigo el relato, decía que para calcular una torre, tenemos que ver qué tenemos y qué nos falta. Y eso que nos falta no se construye de un día para el otro, como una torre no se hace de un día para el otro. Y lleva tiempo. Y lo que nos falta a todos nosotros son convicciones, son virtudes, y es un corazón que nos coloca en ese grupo, en el grupo de los pocos del Señor Jesús. Porque la matemática de Dios siempre fue la misma. En toda la historia de la Biblia vamos a ver que el Señor contó con pocos. Y con esos, Él hizo la obra. ¿Cuántos fueron a ver la tierra prometida? Fueron 12. ¿Cuántos tuvieron fe? 2. Significa que de 12, 2. Y para convertirme en un discípulo del Señor tengo que ser un hombre de fe. Y esto es algo que se construye como una torre todos los días. Y nunca nos recibimos. Porque hasta el último día necesitamos fe. Y a veces esa fe flaquea y a veces es como Pedro cuando estaba en el mar, que tuvo fe y se mandó al mar a caminar sobre las aguas, pero después esa fe flaqueó y se cayó. O como ese hombre que el Señor Jesucristo le preguntó, ¿crees? Sí, ayuda a mi fe. Necesitamos fe para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Necesitamos consagración. Porque cuando el pueblo de Israel estaba mal y se estaba hundiendo, Dios levantó un varón, esforzado y valiente, que se llamaba Gedeón, que fue a pelear contra 165.000. Escucha cuántos eran, 32.000. 165.000 contra 32.000. Aún son muchos, dice el Señor. Porque muchos están ahí porque siguieron la mayoría, por compromiso, pero no quieren estar ahí. Así que el que tenga miedo que se vuelva, dijo. Y de 32.000 quedaron 10.000. Es decir, 165.000 ahora tendrían que pelear contra 10.000. Aún son muchos, dijo el Señor, y los mandó a tomar agua. Y hay momentos en la vida donde el Señor nos manda a tomar agua para saber si Él puede contar con nosotros, si formamos parte de un ejército que vale la pena decir, yo con vos quiero ir a pelear. Y los que tomaron agua como quien mira al enemigo enfrente, esos fueron 300. De 32.000 quedaron 300. Esos fueron los consagrados que pusieron en fuga un ejército enemigo. Porque el Señor no busca multitudes, busca consagrados, busca hombres de fe. Más tarde cuenta la historia que Nabucodonosor, un rey de Babilonia, llevó cautivo a un montón de jóvenes. Pero la historia se focaliza en 4. Eran un montón, pero 4 fueron los fieles que estuvieron dispuestos a no pagar el precio de arrodillarse ante la estatua del rey. Y saben que en ningún lado yo encontré que Daniel y el resto eran amigos. Quizás se encontraron ahí, quizás se conocían de antes, no lo sabemos. ¿Qué tenían en común estos 4? Que fueron fieles. Y Dios no es un Dios de pocos. Dios es un Dios de fieles, y los fieles sí son pocos. Porque entre todos estos, dice Daniel 1:6, entre todos estos estaban estos 4. Das vuelta a la página, Daniel no está, están los 3. Y no se arrodillaron ante la estatua. Con esos voy a hacer la obra de Dios. Ahí está el profeta de Dios que va a profetizar en el palacio.
De una multitud, 4. De 12, 2. De 32.300. Los agradecidos son pocos. Dice el Evangelio que había 10 leprosos que estaban al costado del camino. Escuchaban que Jesús pasaba por allí y daban voces a los gritos diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Su piel podrida por las llagas de la lepra, excluido de la sociedad, discriminado socialmente, y el Señor Jesucristo los sanó a la distancia. Y solamente uno vino y se hincó a él y le dijo: Señor, gracias. Y el Señor tiene una pregunta. ¿No son 10 los que sané? No me dan las cuentas. ¿Dónde están los otros 9? Ahora yo quiero preguntarle, ¿qué piensa que dijeron los otros 9? ¿Que Jesús era malo? ¿Que Jesús les hizo mal? No. Alguno fue a la familia, el otro fue a la madre y le contó. Uno que estaba ahí que se llamaba Jesús me sanó. ¿Saben cuál fue el problema? Que no fueron a él. Como vos y yo que estamos aquí, que estábamos muertos por la lepra que provoca el pecado. Y todos nosotros fuimos limpiados con la sangre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo quiere que digas gracias. Mira, no es lo mismo decir gracias que ser agradecido, porque el agradecimiento es una actitud que se demuestra con la vida. Son pocos los que tienen compasión. Y las matemáticas del cielo no cambiaron. Fue así siempre. Una vez el Señor recorría las aldeas y miraba y veía la multitud como ovejas desamparadas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas y va a decir una frase. ¿Se acuerdan? A la verdad, el trabajo, la necesidad, la carga, la mies es mucha. ¿Cómo son los obreros? Pocos. Y pasaron más de 2000 años y hoy decimos lo mismo. El trabajo es mucho, la necesidad es mucha y los obreros son, ¿cómo? Pocos. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? Si somos multitudes o somos discípulos. Porque ese día el grupo se partió en 2. Un grupo más numeroso, que era la multitud que se volvió, y un grupo pequeño, el de los discípulos, que también son pocos. Pero en primer lugar, un discípulo calcula el costo y se da cuenta que hay cosas que tiene que entregar, que tiene que poner al Señor, que hay cosas que todavía no le falta, pero las buscamos. En segundo lugar, un discípulo del Señor lucha. Y lucha desde el día que te convertiste hasta que te morís. Es así la lucha que nosotros tenemos. Y es una lucha que no podemos ver, pero está en este lugar, está presente, es contra el enemigo que nos hace oposición. La pregunta es, ¿con qué luchamos? Dice ahí, ¿qué rey que sale a la guerra con 10.000 no tiene cuidado que el enemigo puede ser de un ejército muy superior, de 20.000? Y a veces luchamos con cuestiones que parece que son más fuertes que nosotros, que no la vamos a poder vencer. Y a veces es así. El que recién se convirtió y vino al Señor le da la sensación que esa pasión que tiene adentro por el pecado le atrae de una manera tan fuerte que parece que yo tengo 10.000 y la lucha me gana con 20.000. Y es así. Son pasiones. La Biblia la llama concupiscencia, está dentro nuestro, es una fuerte atracción hacia algo que me hace daño, que está mal, que me aleja del Señor. Y es una lucha, pero yo quiero ser un discípulo del Señor, tenés que luchar. Pero yo tengo 10.000 hombres, tengo que luchar con alguien que tiene 20.000. Ya vas a ver que el Señor no te deja solo. Mira, a veces esa lucha tiene que ver con el estado de ánimo, porque conociste al Señor, pero te fuiste enfriando y estás en un estado de apatía espiritual que es terrible. Es muy difícil salir de ahí, porque necesitas que el Señor te toque el corazón. Necesitas quebrantarte. Necesitas entender que así no podés más. Estás en esa zona de confort en la cual el Señor te llama porque tenés que salir. Y ese a veces es más difícil, pero parece que son 30.000 en vez de 20.000. El rey enemigo. A veces las luchas las tenemos dentro del seno familiar, donde más nos cuesta edificar decisiones firmes. Es donde uno encuentra trabas
impedimentos, oposición y tropiezo, sea o no sea creyente la familia. Es así. Y parece que es una lucha difícil. A veces la lucha la tenemos dentro del mismo matrimonio, y es con mi esposo o con mi esposa. Y me doy cuenta que falta diálogo, que las peleas son cada vez más frecuentes, que ninguno de los dos quiere dar el brazo a torcer y que nos acostumbramos a tratarnos mal y decimos, ¿cómo voy a ser un discípulo del Señor si tengo que luchar contra esto? Esto es más grande que yo. A veces esa lucha es con el enojo, porque sentís que te han lastimado y es así. Alguien te hizo mal. Capaz que es un líder de la iglesia o que es un pastor y te dañaron. Y sentís, a veces la lucha tiene que ver con la vergüenza. Sentís que le fallaste al Señor y la vergüenza se hace un gigante tan grande que pensás que no lo podés vencer. O a veces tiene que ver con el estima. Con esto que fuiste construyendo quizás desde la niñez. Y hoy estás en la etapa adulta y todavía no puedes vencer. Porque dentro de tu corazón tenés una voz que te dice, vos no podés, vos no servís, vas a fracasar otra vez. El otro puede, el otro es talentoso, el otro, mirá, a Dios no le importa el talentoso. La obra de Dios se hace con carácter, no con talento. Escuchaba a alguien que decía acerca del carácter versus el talento. Sabes que la gente por un momento puede seguir al talentoso, al que tiene carisma, pero pronto se da cuenta que no tiene nada para darle. Pero el que tiene carácter, tarde o temprano, las ovejas van detrás de él. Porque ese sí tiene pasto, ese sí tiene comida, ese sí tiene consuelo. Ahora, ¿sabes? Satanás no gana en tu vida y en la mía cuando nos caemos. Cuando nos ganó la vergüenza, no es ahí. No es cuando me peleo con mi esposa que Satanás, no. ¿Sabes cuándo es? Cuando yo tengo la actitud de no querer luchar más. Por eso el Señor sabe y pone un ejemplo. Dice, ¿qué rey que tiene 10.000 soldados no se da cuenta que no puede pelear con el que tiene 20.000? Es verdad. Pero los discípulos del Señor no estamos solos. Por eso confiamos en las herramientas, en los recursos del cielo que el Señor te dio a vos y a mí para que sí puedas ser un discípulo del Señor. Por más que el enemigo te parezca que es más fuerte, ¿sabes? Tenés un arma maravillosa que es la palabra de Dios. Y hay muchísimo para decir acerca de la palabra de Dios. Me encanta Hebreos 4. Dice que es viva y es eficaz. ¿Sabes qué significa eficaz? Que es eficiente. Es como una medicina cuando tengo una bacteria. Yo tomo el antibiótico y ya está. No es mucha vuelta, es eficaz. Este es suficiente. Es eficaz, así es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eficiente, es eficaz para el dolor que tiene tu corazón, para consolar tu alma, para animarte en tiempos de dolor, para bendecir tu vida. La palabra de Dios tiene respuesta para todo. Si sentís vergüenza, tenés que ir a la palabra de Dios. Si tenés miedo, tenés que ir a la palabra de Dios. Fíjate los salmos, cómo tenía miedo el salmista. Si pensás que no podés, tenés que ir a la palabra de Dios para ver que todos los hombres de Dios pensaron que no podía. Y la palabra de Dios es la que penetra hasta el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué son los pensamientos que hay en tu mente? Quizás están llenos de mentira del enemigo, que por años te dijo que no podías ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y ahí llega la palabra de Dios, hasta ahí. Hasta lo profundo de tu alma y de tu ser, para convencerte que eso es mentira y que en esta noche podés tomar una decisión y elegir de qué lado querés estar. Pero no solamente tenés la palabra de Dios, sino el poder de Dios. Es el Espíritu Santo que está en tu vida, que mora dentro tuyo. Es Dios en tu vida y en la mía. Es el Señor no dejándote solo, como Josué, ¿te acordás? Nadie te podrá hacer frente porque yo voy a estar con vos todos los días de tu vida. Y el Señor Jesús no te deja solo. Y por más que el ejército te parezca demasiado grande, si Él está con vos, nadie te podrá hacer frente. Como cantamos, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie le hace frente. ¿Por qué?
Porque es Dios. Y por más que vos sos débil como yo lo soy, la victoria la tenemos con la palabra y con la persona de Dios, pero también con personas de Dios. Son hermanos acá entre nosotros, capaces de bendecir tu vida espiritual, capaces de llevarte al Señor si no conoces a Cristo, capaces de ayudarte a dar los primeros pasos en la fe, a que aprendas los primeros versículos de memoria, ayudarte a estar al lado tuyo cuando tengas que luchar y creas que solo no podés. Acá hay hermanos. Por eso me encanta el Salmo 119:63, conocido por todos nosotros. Compañero soy de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Quiénes son tus compañeros? Cuando hablamos a los adolescentes hacemos énfasis en los amigos. Cuando al grupo de jóvenes lo mismo. Te quiero hablar a vos que sos adulto también. ¿Quiénes son tus compañeros? David nos enseña, compañeros soy de los que te temen. Ellos te van a bendecir. Solamente los que temen al Señor van a bendecir tu matrimonio y tu familia y tu ministerio. ¿Con quién te juntás? Tus amigos te pueden acercar o alejar al Señor. ¿Sabes? Estas luchas las tenemos desde el día que recibimos a Cristo y hasta que morimos. ¿Te acordás, Pablo? Un perseguidor de la iglesia que metía preso y mataba a los cristianos, se encuentra con el Señor Jesucristo y ahí nomás empezó a luchar con el Señor y perdió la vista. ¿Te acordás la historia? ¿Y qué necesitó? De la persona de Dios, de la palabra de Dios y de otros hermanos que bendicen su vida. Y ahí estaba Ananías, que lo llevó a Cristo, le devolvió la vista, y luego Bernabé, que lo tuvo al lado suyo y después lo fue a buscar. ¿Y cuándo terminó de luchar Pablo? Cuando se fue a la presencia del Señor. ¿Se acuerdan 2 Timoteo capítulo 4, verso 8? ¿Cómo termina su vida él? Diciendo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Por lo tanto me espera la corona de vida, la cual el Señor ha prometido a los que le aman. ¿Sabes? Si querés ser un discípulo del Señor, tenés que calcular el precio. Quizás en esta noche te das cuenta que hay algo a lo que tenés que renunciar y dejarlo. Quizás hay cosas de segundo o tercer orden que ocuparon un lugar que no tiene que ocupar en tu vida. Y tenés que ordenar eso. Pero también tenés que dar cuenta en esta noche que te tenés que poner de pie. Y tenés que empezar a pelear. Aunque pienses que lo que te pasa es demasiado grande, no importa. Confía en el Señor, confía en su palabra, confía en las personas que están acá. Pero tercero, un siervo del Señor calcula el costo, lucha. Por tercero, renuncia. Un discípulo del Señor Jesucristo renuncia. Mira algunos versículos que están ahí. Verso 34. Así que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate el verso 35. No, perdón, el 34 y el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Un discípulo del Señor Jesucristo, en tercer lugar, renuncia. La pregunta que te hago, ¿qué te pensás que pasó con la multitud que se volvió? Porque te acordás cómo empezó todo. Grandes multitudes iban con él. Y dice que el verbo fue que se volvió. Se volvió. Y agarró a la multitud y le dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, el que no toma su cruz no me puede seguir. Y el que no calcula el precio no me puede seguir. Y el que no quiere luchar no puede seguir. Y el que no quiere ser sal no me puede seguir. Y de una gran multitud quedaron un grupo de pocos. ¿Por qué? ¿Porque Jesús fue malo con ellos? No. ¿Sabes por qué? Porque no quisieron tomar cruces. Porque no quisieron pagar precios. No quisieron compromiso. No quisieron construir. No quisieron luchar. Y el Señor se queda con los suyos. Y le dice, ¿quieren irse ustedes también con ellos? Porque yo no busco multitudes, busco discípulos. Entonces Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Y el Señor les va a decir, bueno, entonces ustedes son la sal de este mundo. Y la sal tiene un propósito, que es salar, es preservar. Ahora, si la sal se vuelve insípida, no sirve para nada.
¿Sabés qué está diciendo? El Señor Jesucristo le está diciendo a esos pocos, dame tu vida y yo tengo una mejor para darte. Es el Señor yendo al mar de Galilea y tomándolo a Pedro y a Juan y a otros pescadores de Galilea que tenían bajos recursos, bajo nivel intelectual. No importa, el Señor busca discípulos y transformó sus vidas. Había un cobrador de impuestos que traicionaba a su pueblo, a ese fue a buscar, diciéndole, dame tu vida, renuncia a eso porque yo tengo algo mejor para vos. De eso se trata. Tomar vidas con metas precarias para transformar discípulos con propósito eterno. ¿Sabes? El Señor tiene planes para vos. Cuando alguien recién se convierte, se lo enseñamos fácil y le preguntamos, ¿para qué compra alguien un botín de fútbol? ¿Para venir acá al culto los domingos? No, lo compra para jugar al fútbol en la cancha. ¿Para qué se compra un vestido? ¿Para ir a la escuela? No, el vestido se lo compra para ir a una fiesta. De la misma manera el Señor Jesús te compró a vos y a mí en la cruz del Calvario, como cantábamos hoy, que yo amo esa cruz, porque ahí Jesús me compró. Y te compró con un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Que renuncies a tus planes, a tus metas y a tus ambiciones. Que entregues tu vida a Cristo, porque Él tiene algo mejor para darte. Y Él te promete que es así. Porque el que empezó en tu vida y en la mía la buena obra, ¿sabes qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por eso termino este mensaje como lo empecé, haciéndote una pregunta. ¿De qué lado estás? ¿Sentís que sos de la gran multitud? Que a medida que el Señor Jesucristo te va pidiendo compromisos espirituales, compromisos de fe, más consagración, más fe, más compasión, más sacrificio, decís, no, el costo ese no lo quiero pagar, sos multitud. Yo deseo de corazón, y es mi oración, que en esta noche podamos ser todos del grupo de los pocos del Señor, porque el Señor no quiere multitud, quiere discípulos. Y sabes, si te voy a pedir que busques un versículo en la palabra de Dios que está en Mateo 7, verso 13. Esto es para los que vienen por primera vez, que nos visitan. Hay otro grupo de pocos que yo te quiero invitar hoy, por la fe en Jesús, a que vos puedas formar parte. Fíjate, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Mirá, muchos son los que entran por ella. Fíjate el 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. ¿Sabes qué nos enseñó el Jesucristo? Que hay dos caminos. Un camino ancho y un camino angosto. Una gran puerta. Muchos pasan por ahí. ¿Sabés quiénes son esos? Los que, sabiendo que Cristo murió en la cruz por ellos, le dan la espalda y dicen, yo no quiero, porque me quedo con mi vida y con mis pecados y me gustan mis vicios y mi manera de vivir, no la cambio por Cristo. Entonces muchos son los que van por ahí y le dan la espalda a Dios y van por un camino ancho. Pero hay otro camino que es angosto, una puerta que es estrecha. ¿Sabes quiénes pasan por ahí? Los que un día dicen, Señor, yo sé que soy pecador, que moriste en la cruz para pagar mis pecados y mis culpas, que tengo un montón de errores en mi vida, que no lo puedo quitar con una religión, no lo puedo quitar con nada, solamente con Cristo Jesús. Vení a mi vida, perdoná mis pecados, yo quiero pasar por esa puerta. ¿Sabes? Yo un día pasé por esa puerta, por la fe. Muchos de los que están sentados acá un día tuvieron un encuentro personal con Cristo, pero quizás esta es tu noche y viniste a la iglesia y participaste del culto. La pregunta es,
¿Por qué camino vas a elegir agarrar? Yo te voy a ayudar. En el lugar donde estás te voy a pedir que cierres los ojos. Inclines tu cabeza. Y por la fe te puedas encontrar con Cristo. Él murió y resucitó al tercer día. Te conoce y te ama. Y en esta noche quiere ser tu Salvador personal. Si nunca antes lo hiciste, podés tener una oración sincera en tu corazón con Él. ¿Sabes? Este Cristo que te conoce y te ama, aún conoce las palabras que hay ahí dentro tuyo, en tu alma. Y vos podés orar en el silencio del corazón y decirle junto conmigo así: Señor Jesús, yo quiero pasar por esa puerta que conduce a la salvación. Yo quiero pasar por la puerta que lleva a la vida eterna. Señor, te recibo en mi vida como mi único y suficiente Salvador personal. Decíselo. Orá así conmigo. Señor, en esta noche yo te invito a vivir en mi corazón. Perdona todos mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Seguimos orando. La iglesia clama. Yo quiero preguntar quién por primera vez ha hecho esta oración junto conmigo, que pueda levantar y bajar su mano. ¿Quién ha orado así? Te quiero conocer. Que Dios te bendiga. Puedes bajar. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que en esta noche quiere recibir a Cristo como Salvador? Levantá y baja tu mano, que te quiero conocer. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Hay alguien más? Mientras seguimos orando, quiero preguntarle al pueblo de Dios. Te quiero preguntar a ti. ¿Multitud o discípulo? Señor, en esta noche yo te quiero pedir que nos ayudes a calcular los costos. Y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos arreglar cuentas contigo. Señor, quizás has perdido el lugar que te mereces en nuestra vida. Y hoy es momento, Señor, de ponernos de pie. Señor, quizás el enemigo se hizo demasiado grande. Y en esta noche, Señor, queremos aferrarnos a tu palabra y a tu presencia, Señor. Bendice esta palabra, Dios, y aplícala a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén.